7 de la mañana con 10 minutos está con nosotros ya el consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto. Le damos la bienvenida. Vamos a conversar acerca del caso Sobornos 2012-2016. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el caso Sobornos está en manos de la justicia. Hay algunos temas ahí que están por determinarse, como el hecho de que si se separa o no a la jueza Daniela Camacho del análisis de esta causa. Entendemos que el día de hoy y el día de mañana se realizan dos audiencias para resolver la recusación de Vinicio Alvarado y también la del expresidente Rafael Correa sobre la participación, la competencia de la jueza, la magistrada Daniela Camacho. Pero en este caso, al margen de todos estos temas, ¿cuál es el papel del Consejo Nacional Electoral o cuál es el análisis que se hace desde la institución? Bien, el Consejo Nacional Electoral tiene dos obligaciones básicas a cumplir, que están aún pendientes. La primera es la obligación tomada por su pleno de seguir una metodología exacta para hacer el análisis de la información, tanto de Arroz Verde, que ahora ha devenido como caso Sobornos, cuyo informe debió ser presentado en el mes de mayo, al finalizar el mes de mayo, y que hasta ahora no se termina. Hay una comisión interna que ha trabajado este tema y hay dos posiciones. Una posición de que las cuentas se encuentran en orden, no hay ninguna alteración, y otra posición manejada por nuestros delegados de las consejerías de minoría, que creemos al contrario que existen fuertes alteraciones y sobre todo que cumplimos el mandato con la Asamblea Nacional, que explica que debemos pasar de una contabilidad formal a una contabilidad real. Pero ¿por qué esta diferencia tan grande de lo que opinan unos consejeros y otros con respecto a un mismo tema? ¿Cuáles son los elementos que usted considera que dan cuenta de irregularidades en el manejo de los dineros de campaña? Justamente lo que ha ocurrido el día de ayer es esto. Durante estos meses hemos insistido en la necesidad de que se investiguen varios elementos que han sido presentados, y el primero de este mes presentaron nuestros delegados en esa comisión una carta extensa analizando los temas que debían ser incluidos y las razones por las cuales estos temas debían ser trabajados, más allá de la inocuidad con que se ha presentado la información por parte de las dependencias correspondientes del Consejo Nacional Electoral. No ha sido respondida esta carta y ciertamente lo que ocurrió es de que al presentarse la recusación de la jueza Daniela Camacho y al argumentarse tanto en la recusación como dentro del juicio de que el Consejo Nacional Electoral no había encontrado nada, que es una formalidad la que debe cumplirse y que esto acarrearía consecuencias respecto a la nulidad del juicio del expresidente Correa, decidimos con el ingeniero Pita, el otro consejero con quien hacemos esta investigación, de que era necesario presentar ante el país y fundamentalmente presentarlo a la fiscal los elementos de indicio que teníamos, y esto es lo que hemos hecho el día de ayer. Primero presentaron a la prensa los elementos de juicio y el día de hoy lo presentaremos a la fiscal para que la fiscal sea quien encuentre dónde debe colocarlos, qué pertinencia tiene y cómo proceder con ellos en este u otro proceso. ¿Cuáles son estos indicios? ¿Cuáles son los puntos centrales? Bueno, hay varios puntos, ¿no es verdad? Son dos informes. El primer informe nos muestra una ruta, indicios de una ruta de dinero, de financiamiento de Acuerdo País en su campaña electoral 2012, en la que presumiblemente, o como indicio más bien, es un indicio fuertemente, puede haber habido dinero que se lavó a través de esto o que entró de modo irregular. Las fórmulas han sido múltiples, hemos determinado varias, existen varias contabilidades, no existen nunca pueden existir dos contabilidades verdaderas, una es verdadera y la otra es falsa, probablemente existe doble o hasta un triple contabilidad, ese es un caso. Hemos encontrado la presencia probable, indicios probables de que algunos de los elementos de cruce de facturas existieron y llegaron a través del Partido País hacia el financiamiento de esa campaña. Pero lo más importante que entregamos el día de ayer es ya información sólida entregada por el Servicio de Rentas Internas y cruzada por nuestro equipo de investigación, que muestra que aproximadamente el 64% del monto de la campaña de 2012 no tiene respaldo de ningún tipo, ni respaldo patrimonial ni respaldo de ingresos. Consiguientemente, al no existir esto, evidentemente habla de que fueron otras las fuentes y que fueron otros los nombres que realmente están atrás de este financiamiento. ¿Coincide con lo que ha sido pues ya tratado en las cortes del país, los testimonios que han dado
las personas que están involucradas, ahí está Pamela Martínez y Laura Terán, ¿coincide con lo que ellas han dicho en sus testimonios? Sí, coincide. Tenemos varios casos de empresas que aparecen en uno y en otro lado. Más bien nos llama la atención de por qué aparece. Si había un acto ilícito en un lado, ¿por qué se las introdujo en esta vía más bien de apariencia lícita? ¿No es verdad? Nos llama la atención que esto ocurra. Tenemos otros elementos que nos llevan a presumir indicios y a presumir rutas de investigación. Uno de los elementos es cómo estas personas naturales que aparecen como donantes luego fueron contratistas del Estado, luego fueron funcionarios públicos y recibieron tal vez eventualmente algunas prebendas. Estamos en este proceso de investigación en este rato y estamos en un proceso de investigación también de indicios que nos permitan afirmar de cómo estas empresas que aparecieron en las investigaciones que tiene la jueza Camacho puedan haber entrado hacia el financiamiento electoral por la vía de la donación partidaria. Es decir, se introdujeron dentro de las contabilidades del Partido País y de allí pasaron a el financiamiento partidario, el financiamiento electoral. ¿Quiénes serían ahí los responsables? Porque tenemos participación de funcionarios públicos y también empresa privada, las contratistas precisamente. Las dos tienen pues su parte de responsabilidad en esta trama. Así es, las dos tienen. En este caso no tenemos, como tú sabes, en el país no existe la posibilidad de que las personas jurídicas sean donantes, solamente las personas naturales pueden ser donantes, pero sin embargo, estas personas naturales tienen que tener respaldo e ingresos, sea de empresas o sea ingresos personales. Lo que tenemos, y hemos presentado el día de ayer, y yo no lo tengo en este rato, pero fue entregado a toda la prensa, la lista de los nombres de aquellas personas cuyos respaldos ni patrimoniales o respaldos de ingresos no era posible que fueran parte de esto. Y hay también una lista de personas cuyo ingreso no permite presumir seriamente o indicios de que no puedan tener el respaldo económico suficiente para hacer la donación que se plantea. Estos son los dos casos. Evidentemente hay un responsable económico, en este momento no lo tengo presente quién es el responsable económico de esa campaña y del responsable económico de los fondos partidarios, pero es de los responsables, y el otro evidentemente son aquellos que prestaron los nombres para hacerlo. Y son dos responsabilidades inequívocas a partir de los indicios que tenemos. Y para finalizar, ¿cuáles son las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral de la época? Mucha, el no haber tenido la curiosidad permanente para poder leer esto. Eso tendrá que establecerlo la justicia, si es que hubo además un interés doloso de ocultamiento de información. Yo lo que te puedo decir es de que ciertamente el Consejo Electoral actual, los anteriores, no pueden ser organismos inocuos frente a tanta evidencia. Los indicios nos hablan de que esto podría devenir una evidencia muy fuerte, y consiguientemente este Consejo Electoral está en obligación, y estamos los consejeros en obligación ante hechos abiertamente ilícitos, tenemos la obligación de presentarlos a la justicia. No podemos respaldar con nuestra inocuidad estos procedimientos que se están haciendo para tratar de llenar de nulidad a un proceso que el país entero espera que se resuelva del modo más moral y ético posible. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, quien nos daba cuenta de algunos detalles de este caso Sobornos 2012-2016. Una pausa, amigos y amigas, y volvemos enseguida con más de Primera Impresión.